quiero hablarte de 3 zonas de peligros en las que normalmente muchos cristianos nos vemos expuestos. Zonas de peligro donde nos roban la bendición que Dios tiene para nuestra vida y no nos dejan avanzar. Son zonas donde Dios no habita, escúcheme. Son zonas donde Dios no está, porque Dios no puede convivir con quienes están en este tipo de zonas. Así que ponga mucha atención, y si usted es de los que anotan, pues qué bueno, para que se lleve una palabra que nunca se le olvide. Existen zonas de peligro que debemos detectar y tomar la decisión de salir de ellas. De lo contrario, nos veremos en serios problemas. Solo vamos a lograr con la sabiduría de Dios y la determinación de una vida decidida a agradar a Dios, cueste lo que cueste. Si yo pregunto aquí, ¿cuánto le quieren agradar a Dios? ¿Cuánto le quieren agradar a Dios? Amén. Nuestra vida tiene que ser una vida agradable delante de Dios. Punto número 1, la zona donde Dios no habita y que muchas veces nos vemos expuestos se llama la zona del orgullo. Y créame que antes de que Dios le hablara a usted, antes de que yo trajera este mensaje, Dios primero tuvo que agarrarme a mí, trabajar el orgullo. Porque a veces dimensionamos el orgullo como cosas muy grandes, pero a veces somos orgullosos aún en cosas muy pequeñas. Y ese es el orgullo muy difícil de detectar, pero que nos separa de Dios. Quien se encuentra en esta zona tiene el peor problema de su vida. ¿Y sabe por qué? Porque normalmente las personas que cargan orgullo no se dan cuenta por sí mismas, hacen del orgullo su forma de ser y no aceptan que lo tienen. Dicen por allí, es un dicho muy conocido, no sé si usted lo ha escuchado, pero dicen que el orgullo es como el mal aliento. Nadie sabe que lo tiene, solo el que está a su lado se da cuenta. El orgullo es algo que no nos deja dar una milla extra, dar un paso más hacia adelante, ¿ok? Los síntomas del orgullo. Número 1, las personas orgullosas se engañan a sí mismas. El carácter altivo de las personas orgullosas tienen varios costes y uno de los más claros es la necesidad de mantener una autoimagen falsa, hinchada, siempre que me vean que yo soy importante. Como consecuencia, estos individuos pueden llegar a asumir riesgos demasiado altos o directamente inasumibles, y por ello pasan por una serie de penurias y dificultades totalmente inevitables. Muchas veces por no poner abajo, por no ser humildes, por ser orgullosos, pasamos momentos difíciles solo por no reconocer que lo único que me faltó fue humildad. Diga ay, aunque sea. Ay. Segundo, las personas que cargan orgullo tienen que decir la última palabra. ¿Conoce a alguien? Son esas personas que hacen lo que sea con tal de defender su punto, tanto dentro como fuera de las redes sociales. Yo no sé si usted lo ve en las redes sociales, pero yo lo veo siempre. Las personas orgullosas sienten la necesidad de dejar claro que ganan todas las discusiones en las que participan. Y número 3, les cuesta pedir perdón. Las personas orgullosas nunca pedirán perdón, así sepan que ellos tuvieron la culpa, porque nunca van a aceptar sus errores. Y sabe, si Cristo, siendo el más grande, el más poderoso, si Cristo nos perdonó, ¿cuánto más nosotros debemos perdonar a los que están a nuestro lado? Conozco matrimonios que se destruyen por causa del orgullo. Y la Biblia dice que si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, no pongas siquiera la ofrenda en el altar
hasta que no vayas y le pidas perdón. Escuche lo que le estoy diciendo. Si tu hermano tiene algo contra ti, no está diciendo que si tú tienes algo contra tu hermano. Porque muchas veces el orgullo no nos deja ver que nos equivocamos y en realidad tenemos personas que están heridas por causa de nuestro orgullo. Dios necesita erradicar el orgullo. ¿Sabe por qué? Porque Dios le va a dar mucho a aquel que es humilde. Porque yo creo que la bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Y cuando la bendición viene de Dios, necesitamos aprender a cuidar esa bendición. Llámese una familia, llámese un trabajo, llámese una empresa, llámese como se llame. Cuando nosotros tenemos un corazón orgulloso, nos encontramos en una zona de peligro donde en cualquier momento podemos perder todo aquello que amamos. El orgullo te hace alejarte del propósito de Dios. En Salmo 138, 6 dice: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes. O sea, Dios en su trono, en su majestad, en su grandeza, se acuerda de nosotros, simples mortales. Se acuerda de nosotros que nos equivocamos una y otra vez, pero se acuerda de nosotros cuando somos humildes. Porque Dios no se acuerda de los orgullosos. Dios se acuerda de aquellos que claman a Él. Y alguien con orgullo en el corazón no tiene la capacidad de acercarse a Dios con humildad para reconocer que Él es Dios. Por eso tenemos muchas iglesias llenas de personas que solo cumplen con ir al templo, cantar bonito, pero no hay humillación en su corazón. Dice que Él se ocupa. Qué hermosa esta palabra, me gusta esta versión. Él se ocupa, nueva traducción viviente, se ocupa de los humildes. ¿Sabe qué es ocuparse de algo? Es estar allí pendiente de tal manera que no permitirá que nada malo le pase. Esta mañana contamos una experiencia y yo le decía: Señor, si tú siendo tan grande te humillas al mirar del cielo a la tierra, y dice la Biblia que levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Si tú siendo Dios te acuerdas de mí, ¿cómo no voy a ser humilde para venir delante de tu presencia? A rendirme, a entregarte mi vida, a decirte: Señor, reconozco que no soy nada sin ti. ¿Sabe por qué al ser humano le cuesta adorar? Porque hay orgullo en su corazón. Nos cuesta. Es que se me va el maquillaje, se me arruga la ropa, si yo me tiro ahí en el altar, ¿qué es eso? ¿Sabe? Porque hay orgullo. Y en la mañana les decía: ¿sabes? Cuando Dios me pone a mí a hablarle a usted, usted no sabe cómo Él me habla a mí. Mire, se saca la chancleta, se saca la faja. Porque muchas veces me ha tenido que decir: Dixia, ¿sabes qué? Está siendo orgullosa. Y es cuando necesitamos reconocer. Hay una historia en la Biblia y voy a tratar de desmenuzarla lo más rápido. Santo Dios. Voy a predicar como el hermano Pablo hoy. Hay una historia en la Biblia que habla sobre un gran rey. Y a lo mejor usted la ha escuchado por allí, pero yo también aprendí mucho al estudiar esta palabra. Y habla sobre el rey Nabucodonosor. Qué hermoso nombre, ¿verdad? Si usted le quiere poner a su hijo Nabucodonosor, le dicen Nabu. Está hermoso, ¿verdad? Una abuela que le quiera poner a su nieto así. Ay, ay, ay. Seguro mi nieto me demanda si le hubiera puesto así. Nabucodonosor
había tenido un sueño. En el sueño de Nabucodonosor dice que él vio un árbol muy alto, un árbol muy verde, muy frondoso. Pero ese árbol alguien venía y lo cortaba. Y Nabucodonosor, cuando tiene este sueño, él se preocupa y llama a Daniel. Ustedes saben quién era Daniel. Daniel era un hombre de Dios, un hombre que no negociaba sus principios, un hombre que vivía humillado delante de la presencia de Dios, porque dice que Daniel oraba en la mañana, al mediodía y en la noche. Daniel siempre estaba conectado con Dios. Humildemente se presentaba delante de Dios, Marielitos, humildemente. Por eso Dios tenía una unción especial sobre Daniel. Daniel es llamado por el rey Nabucodonosor y el rey le dice: yo necesito que me interpretes este sueño, ¿qué significa? Y Daniel se lo interpreta a cabalidad todo lo que iba a pasar. O sea que Dios le estaba hablando a través de Daniel y a través de ese sueño que el gobierno, que es lo que representa un árbol gigantesco, representa gobierno. Y Daniel le dice: ese árbol, mi querido rey, eres tú. Pero aquel rey tenía tan hinchado su ego que jamás pensó que eso se cumpliría. Y le dijo todo lo que pasaría a cabalidad. En Daniel 4:28 dice: sin embargo, a pesar de que el rey pensaba que eso a él no le iba a suceder, porque las personas orgullosas piensan que a ellos nadie los puede tocar. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. ¿Qué le ocurrió? Todo lo que Daniel le dijo. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia, aquel lugar que él había construido y que lo hacía sentirse orgulloso. Yo no sé, pero sabes, si hay algo que tiene que tener un cristiano en esta vida para sentirse orgulloso, es de la sangre de Jesucristo, que le redimió, que le lavó, que le compró, a pesar de que usted no lo merecía. De eso sí se puede sentir orgulloso usted. ¿Sabe por qué? Que el rey dejó su trono para venir a morir por mí. De eso me siento orgulloso, porque soy hijo, no porque lo merezca. Y así tiene que hablar un cristiano que ha nacido de nuevo. Un cristiano que no tiene orgullo en su corazón, reconoce que no tiene nada, que todo lo que tiene lo administra por gracia de Dios. Por ende es un cristiano que no tiene problema en compartir lo que tiene. No anda con egoísmos. Dice que él estaba ya en la terraza, ya me imagino yo ese palacio hermoso, y él caminaba por el palacio real, y mientras contemplaba la ciudad, voy por el versículo 30, dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Él estaba diciendo: todo esto que mis ojos pueden ver, todo lo construí yo con mis fuerzas. Cuando crees que todo lo que tienes es porque eres muy carga y muy inteligente y sabes hacer buenos negocios, estás en zona de peligro. Estás en la zona donde Dios no puede habitar. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz del cielo. Ya no era Daniel, ya no fue un sueño. Se escuchó una voz del cielo que decía: rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Porque cuando no aprendemos a escuchar a la gente que nos ama, que está a nuestro alrededor, y decirnos: hey, cuidado, porque te está llenando de orgullo, está siendo muy egoísta, entonces esperamos que Dios venga a quebrantar nuestro orgullo. Y eso sí duele. Y eso sí duele. Y le dijo: rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. No eres gobernante de este reino. Ya no eres gobernante de este reino. Tu reino
se acabó aquí. Y cuando no reconocemos, nos exponemos a la zona de peligro, pues Dios quebranta el orgullo. No podemos olvidar que Dios es quien da. Escuche esto. El Espíritu de Dios me ministraba y me decía: no puedes olvidar que Dios es quien da y te puede quitar para poder salvarte, porque Dios nunca te quita algo para hacerte daño. Te lo quita, ¿sabe por qué? Muchas veces va a tener que trabajar tu corazón para quitar tu orgullo, porque el orgullo te aleja de Él. Diga conmigo: zona de peligro. En el 32, la voz sigue diciendo: serás expulsado de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Oh, esto era demasiado. El rey Nabucodonosor decía: esto es imposible. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera, hasta que reconozcas que el Altísimo, ¿hasta cuándo? Hasta que aprendamos a ser humildes. Dios le estaba diciendo: hasta que aprendas a ser humilde. Por 7 años vas a comer pasto. Sí, esto sucedió, le sucedió a Nabucodonosor por haberse creído tan grande, por haberse creído tan poderoso. Porque a Dios no le agrada cuando nosotros nos sentimos más que nadie. Si Dios se comparó y se igualó a nosotros, ¿cómo nosotros vamos a hacer diferencia? Qué silencio. Siete años, que era lo que representaba la palabra que Dios le estaba diciendo a Nabucodonosor. 7 años Nabucodonosor con los animales del campo, comiendo pasto como una bestia, pues en eso se había convertido. En el mismo instante, dice el 33, en el mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. ¿Qué quiere decir en el mismo momento? Que en ese mismo instante que la palabra termina de ser declarada sobre él, él empieza a enloquecerse tanto que tuvieron que echarlo del palacio. Cuando yo leí esta historia, yo decía: yo no puedo creer. Qué sorprendente el quebrantamiento de Dios ante el orgullo. Empezaron a crecérsele las uñas. Lea toda la historia. Empezó a crecérsele el pelo. Nabucodonosor se había convertido en un animal, en un burro, y comía. Ya no comía banquetes, ahora comía el pasto. Y si yo le pregunto: ¿hasta cuánto le gusta el pasto aquí? A nadie le gusta el pasto. ¿Cómo fue que él terminó comiendo pasto? Por causa de su orgullo. Porque cuando somos orgullosos, a veces nos toca que comer el plato que menos nos gusta.